Mi nombre es Oscar Diego. Soy alumno del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores. Actualmente cursando la carrera de licenciatura en Administración Financiera y a continuación presento un video argumentativo como mi proyecto final en la materia de análisis y expresión verbal. Al estudiar una carrera relacionada con finanzas, me intrigó la situación actual mundial, ya que como todos podemos darnos cuenta, la economía en todo el planeta ha sido demasiado volátil en los últimos años. Yo me enfoqué a un gran problema reciente, el cual es un factor causante de esta inestabilidad, la gran caída en los precios del petróleo, y cómo esto en mayor o menor medida han afectado ya sea a países desarrollados, en vías de desarrollo o los que se han estancado con respecto a los ya mencionados. Pero no a todos los países les afectó. ¿Por qué? La mayoría de los países de los cuales no se vieron afectados fue porque ya no dependían del petróleo como fuente de energía primaria, sino que ya habían invertido en otras fuentes alternativas para la obtención de su energía. Para entender de una mejor manera el concepto de energía, en la actualidad no pudiéramos realizar nuestras actividades cotidianas, desde prender el refrigerador hasta hacer funcionar la mayor fábrica del mundo. La energía es muy mencionada en las altas esferas internacionales, ya sea en congresos, acuerdos entre países y muchas otras más de envergadura mundial. ¿A qué grado ha llegado la importancia de la energía? La respuesta pudiera ser muy compleja, pero a la vez muy simple, y que en mi opinión la he resumido en una sola palabra: poder. Aquellos países que tuvieron la visión de no solo saber, y darse cuenta que los recursos fósiles estaban por decaer, y su uso ya no sería tan rentable como hace años todos los gobiernos daban por sentado, sino que aparte de saber, emprendieron programas para la búsqueda y creación de nuevas tecnologías que les permitieran obtener recursos renovables, además de un eficiente y eficaz uso, extracción y conversión de estos. Esta visión les permitió a estos dichosos países ser en la actualidad independientes y autónomos, de ser y mostrarse indiferentes con los problemas de recursos fósiles que se están viviendo. Aparte, gozan de una ventaja muy importante con respecto a los demás países y les permiten tener el poder suficiente para aprovecharse de estos en el momento que deseen. Argumentar acerca de las causas del cambio del uso de energías fósiles o energías no renovables a renovables en el contexto económico mundial y cómo esto afecta las decisiones del cambio y el rumbo que pudieran tomar las grandes potencias es el objetivo que quiero transmitirles con esta presentación. En primera instancia, la caída de los precios del petróleo es un problema que volvió a traer a discusión la sustitución definitiva del uso de energías fósiles por renovables. El reto es proveer de electricidad a 80% de la demanda global que se genera principalmente con petróleo y carbón, y provoca 42% de las emisiones totales de CO2 del planeta. En base a esto, los grupos ambientalistas continúan alertando sobre los efectos del cambio climático. Suponer una transición energética total hacia fuentes renovables en el corto plazo es todavía aventurado, ya que ese proceso podría llevar entre 30 y 50 años más en caso de iniciar en este momento. Además, las fuentes renovables contribuyen apenas con 20% del total de la energía eléctrica requerida por el planeta. En México, por ejemplo, las energías renovables significan 4% del total de las fuentes de generación eléctrica, mientras que países como Suecia y Noruega están caminando hacia una transición energética basada en políticas balanceadas y con un enfoque en tecnologías sustentables. El cambio hacia tecnologías limpias no es igual en todos los países. Lo cierto es que apenas en el 2050 se estaría alcanzando un balance de 50-50 en el uso de energías fósiles y renovables para generar electricidad. Además, se requieren grandes y profundos cambios a nivel político y económico, si en verdad se quiere llevar a cabo una transición energética que contribuya a disminuir el calentamiento del planeta. Ismael 2015. En un escenario de bajos precios del petróleo, el efecto natural es una mayor demanda de energías fósiles, lo que limita y retrasa el desarrollo y uso de tecnologías renovables, sobre todo en los países en desarrollo, en los que las energías sustentables aún no cuentan con el impulso suficiente de los gobiernos, ni con los recursos financieros e infraestructura para iniciar la transición. Pero el asunto de la producción petrolera no se limita únicamente al tema ambiental, de hecho, tiene que ver más con un asunto geopolítico y de mercado.
El camino para tomar las energías limpias es el más óptimo, pero al mismo tiempo las delimitantes que tiene cada país para sobrellevar este cambio es un factor que se tiene que tomar en cuenta al hacer una reestructuración de tanta importancia. Por eso, cada país tiene que realizar el cambio de una manera lenta, pero al mismo tiempo hacer ver a la gente la importancia y la necesidad de este cambio. Ismael 2015. Los gobiernos son los que deben establecer las bases y condiciones para encaminar su producción en energía eléctrica hacia el uso de tecnologías limpias. Sin embargo, existen muchos factores que influyen en el tema de la vialidad para explorar recursos no convencionales como son la geología de la región y el contar con sistemas de exploración y tecnologías de explotación de recursos no convencionales, lo que hace de que cada país o región camine de acuerdo a sus posibilidades y disponibilidad de recursos. En México, el problema de la energía no es un asunto de estos días. De hecho, se remonta desde tiempos prehispánicos, cuando las civilizaciones nómadas buscaban lugares adecuados en los cuales se encontraran las condiciones propicias para asentarse, formando pueblos que posteriormente se transformarían en grandes civilizaciones. Más tarde, en la época de la Nueva España, se construyó el acueducto de Santa Fe para transportar el agua de manantiales en el Parque Nacional Desierto de los Leones en Coajimalpa, a la Ciudad de México. Debido al acelerado crecimiento de la población que sufrió México, en 1929 se empezó a construir el sistema Cutzamala para la distribución, conducción, potabilización de agua dulce del Distrito Federal y el Estado de México. Otro suceso histórico de mucha relevancia ocurrió el 18 de marzo de 1938, cuando el presidente Lázaro Cárdenas del Río anunció la expropiación petrolera en México, en el cual se nacionalizaba la industria petrolera. Posteriormente, con esto se creó Pemex, Petróleos Mexicanos, una empresa productiva que cuenta con un régimen constitucional para la explotación de los recursos energéticos en el territorio mexicano. Actualmente, esta empresa mexicana es muy ineficiente, desorganizada y no cuenta con la tecnología suficiente para aprovechar los recursos que tiene el Estado mexicano, aparte de que es víctima de actos corruptos ocasionados por esa misma desorganización. Por esas y otros factores, el actual presidente Enrique Peña Nieto presentó la reforma energética, la cual fue aprobada el 11 de diciembre de 2013. Pero, ¿cuáles serán las consecuencias que ocasionará esta reforma? El gran error económico de la reforma energética consiste en el hecho de que transfiere riqueza al extranjero y desmantela la economía nacional. Saldaña 2014. Hoy, Pemex tiende al declive por su baja productividad y escasa reinversión de utilidades, lo cual, desde hace años, nos ha hecho desaprovechar la oportunidad de usar el petróleo como palanca del desarrollo económico en nuestro país. Es claro que debemos transformar a Pemex, pero no como lo propone el presidente Enrique Peña Nieto. El gran error económico de esta reforma y del Ejecutivo Federal consiste en el hecho de que transfiere riqueza al extranjero y desmantela la economía nacional, pues esto causará pobreza y aumentará el desempleo en nuestro país. A lo primero que nos enfrentaremos es el rápido acotamiento de las fuentes petroleras. Si bien es cierto que la agresiva estrategia de esta reforma se propone, sí aumentará la producción petrolera, también es cierto que agotará más rápido nuestras reservas de petróleo. Cervantes 2015. Cerca de 14,000 millones de barriles de nuestras reservas probadas nos iban a durar 10 años más, a la actual de tasa de extracción y reposición. Con esta reforma nos durarán mucho menos. Lo anterior, combinado con nuestro actual subdesarrollo tecnológico en energías renovables, nos hará perder rápidamente nuestra soberanía energética. Perderemos la oportunidad de empujar nuestra propia economía. Ese petróleo debería servirnos para nuestro desarrollo, para aumentar la competitividad de nuestra industria nacional y no de otros países. La concentración del ingreso se elevará y habrá transferencia de riqueza al extranjero. La ley de hidrocarburos prevé requisitos para la asignación de contratos que difícilmente cumplirían empresas nacionales. Muy pocas empresas mexicanas realizarían actividades en el sector con los perfiles requeridos. Unas pocas empresas, en su mayoría extranjeras, generarían utilidades, pero las transferirán a sus matrices en el extranjero. Bloomberg
2014. Estas solo aumentarán sus riquezas y habrá una creación casi nula de empresas nacionales. Igualmente, al no existir actualmente un sector bancario nacional con la capacidad financiera requerida para respaldar las inversiones previstas, habrá una influencia creciente de instituciones financieras extranjeras en el sector. Y aún así este gobierno se aventura a dejar en manos de empresas multinacionales nuestras reservas petroleras, los desastrosos resultados en otros países debería ser suficiente razón para dar marcha atrás a esta reforma energética. Las consecuencias en todos los países donde se han implementado reformas como esta son aumento de la pobreza, pérdida de control gubernamental, desmantelamiento de la industria nacional, fuga de capitales, destrucción del patrimonio nacional, intervención extranjera, entre otras consecuencias. Véanse los casos de Nigeria, India, Pakistán, Chad, Camerún, entre otros. Otro factor es que el gobierno nos está vendiendo algo muy diferente a lo que realmente será. No contribuirá a reducir la pobreza y una vez agotado el petróleo, los niveles de pobreza pueden dispararse. Esta reforma podrá contener por algún tiempo el aumento en los niveles actuales de pobreza, en tanto el gobierno pueda continuar recargándose en Pemex. Saldaña 2014. Sí, necesitamos reformar el sector energético en nuestro país, pero no así. Independientemente de ideologías, cualquier economista con 2 dedos de frente y un mínimo de ética puede advertir que este es un pésimo negocio para el país. Saldaña 2014. Estas consecuencias interactuarán en conjunto formando un círculo vicioso de baja producción de Pemex, transferencia de riqueza al exterior, baja inversión pública, insuficiente creación de empleos y debilitamiento del mercado interno, con lo que la presión sobre Pemex volverá a aumentar, sosteniéndose una alta carga fiscal a Pemex que le impedirá nuevamente aumentar su producción.